Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Muy queridos televidentes, ya la frescura del otoño está con nosotros. Es el tiempo de las cosechas y en la tradición cristiana es también el tiempo de recordar a los que se han ido antes que nosotros a descansar de los sufrimientos de esta vida. Oremos. Querido Padre, danos fuerza para andar con rectitud en nuestra peregrinación rumbo a la patria celestial. Ayúdanos, Señor, en nuestras luchas, consuélanos en nuestras tristezas y protégenos de los peligros que nos rodean. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. La gente que oía a Jesús no tenía un criterio uniforme en cuanto a la condición de los muertos, porque entonces, como ahora, la religión estaba dividida en sectas y cada quien defendía sus ideas a capa y espada. Por ejemplo, los fariseos creían que la muerte era como un sueño y la resurrección el despertar. En cambio, los saduceos, otra secta del judaísmo, no creían en la resurrección, ni en la existencia de los ángeles, ni en el Espíritu Santo. Para ese tiempo los romanos habían conquistado a Grecia y la filosofía griega del dualismo estaba poniéndose de moda entre los judíos. El dualismo es la creencia de que estamos formados de dos elementos, uno material y el otro espiritual, de cuerpo y alma. El cuerpo es la cárcel del alma y cuando muere el cuerpo, el alma se escapa y se va a algún lugar. Los griegos tenían dos destinos para las almas: el Olimpo, a donde iban los héroes para convertirse en dioses, y el Partenón, a donde iba la gente común. Fue en ese ambiente enrarecido por ideas extrañas a las enseñanzas del Antiguo Testamento en cuanto a la condición de los muertos que el Señor Jesús dijo la más difícil de entender y explicar de sus parábolas. Si la leemos como una historia real, pues contradice todas las enseñanzas de la Biblia en cuanto al estado de los muertos y genera confusión y dudas. Pero si la leemos como una parábola es distinto, pues las parábolas no siempre son relatos de la realidad, sino ilustraciones que contienen lecciones que debemos encontrar. Pues el estilo parabólico estimula la imaginación y despierta el interés por encontrar la verdad o verdades que encierra. Aunque la mayor parte de las parábolas de Jesús son ejemplos sacados de la naturaleza o de la vida real, el Divino Maestro no tuvo inconveniente de utilizar la ficción y varias de sus parábolas no corresponden a la realidad, sino a la ficción. ¡Cómo me encantaría que hubiera dicho, como dicen muchos, los hechos y los personajes de esta parábola son puramente imaginarios? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, pero no lo dijo. Leamos la más controvertida y polémica parábola de Jesús, conocida como el rico y Lázaro. La encontramos en San Lucas 16,
17 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vióle de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que me envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. He leído muchas interpretaciones de esta parábola, pero para mí la lección central es la importancia de las Sagradas Escrituras como guía en el camino de la salvación. Jesús puso en labios de Abraham, considerado como el padre de la fe, las palabras: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no hacen caso a los mensajeros de Dios, quienes recibieron de Dios la palabra, la predicaron y la registraron en la Biblia, no van a creer, aunque resuciten los muertos para tratar de convencerlos. Así pasó en tiempos de Cristo. Él murió y resucitó de entre los muertos, y a pesar de eso, la mayor parte de la gente lo rechazó. Lázaro, el hermano de Marta y María Magdalena, murió, y Jesús lo resucitó después de 4 días de estar en la tumba. Y los judíos, en lugar de creer por el milagro de la resurrección, planearon matar a Jesús y a Lázaro para borrar la evidencia. San Juan 12, 9 y 10 dice: Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Los evangelios registran que Jesús realizó otros 2 milagros aparte de la resurrección de Lázaro. Pero eso no cambió el parecer de quienes decidieron rechazarlo como el Mesías. Pues la fe tiene más que ver con la voluntad que con la evidencia. El que quiere dudar siempre va a encontrar excusas y pretextos para hacerlo. Es por eso, mis amigos, que el consejo de Jesús a través de la parábola es que debemos creer en la Biblia, a Moisés, a los profetas, a los discípulos que acompañaron a Cristo y a los apóstoles, como San Pablo, que sin haber andado con Jesús fue llamado como mensajero. La principal lección de la parábola del rico y Lázaro es la autoridad plena de la Biblia como la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre, permítenos, Señor, entender tu palabra guiados por tu Espíritu, y podamos alumbrar nuestros pasos con ella,
y evitar los engaños y confusiones que nos rodean. Y cuando vengas en tu gloria, Señor, seamos parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola, chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado
enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo, ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo, ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo, yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos. Entonces le dijo al muchachito, anda y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho, porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años, iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3.000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey.
yo no voy a quitarle la vida. Solamente, ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato, el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.